acompaña el ex fiscal que en su momento trabajó en el Ministerio Público de Delitos contra el Narcotráfico y de Delincuencia Organizada. También fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. José Abel Almencor nos acompaña esta mañana, sobre todo para orientar un poco a la ciudadanía, licenciado, sobre estos temas de lavado de dinero y los tiempos que muchas veces toma el Ministerio Público para poder entender de qué manera esto, delitos o indicios que se pudiesen haber descubierto 5 o 6 años atrás, tienen impacto en días como hoy. Vemos el caso, por ejemplo, de Suntrax, cuyas aprehensiones comienzan a darse a conocer, pero fue un caso que data del año 2007. Entonces hay que entender los tiempos que toma una investigación cuando se trata de casos de lavado de dinero, por ejemplo. Muy buenos días, Atenógenes, Dorcas. Un gusto estar con ustedes. Definitivamente mucha movilidad en los últimos días. Bastante. Y temas bien interesantes y delicados. Mira, se hablan de investigaciones del año 2022, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que bajo la égida del sistema penal acusatorio, que empezó a regir en Panamá, específicamente en el año 2016, las investigaciones preliminares no tienen término. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público puede utilizar como herramienta de investigación lo que son las investigaciones preliminares sin poner en conocimiento de la persona, bajo la égida del fiscal, que es el que lideriza la investigación y controla todos los organismos o los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional que lo apoyan en esa investigación, pero el fiscal es el líder de la investigación. Puede llevar adelante la investigación sin informar a la parte, esto es inoída parte, a menos que exista algún tipo de diligencia, solicitud a un banco, solicitud a una entidad privada que trascienda. Y en ese momento la parte sí puede presentarse al despacho de instrucción a través de un abogado para efectos de poder verse de alguna manera cumplida esa garantía de defensa durante la etapa de la investigación preliminar. La investigación preliminar no tiene término. Eso es lo primero que debemos señalar. Esto quiere decir que una investigación que venga del año 2020, 2019, 2018, para acá evidentemente puede trascender, siempre y cuando no exista la prescripción de la acción penal, porque la prescripción de la acción penal son la pena máxima por el delito. Vamos a decir que se trata del blanqueo de capitales, son 12 años, es la prescripción de la acción penal. Siempre y cuando no exista la prescripción de la acción penal o algún elemento interruptor de la prescripción de la acción penal, como sería la audiencia de imputación que suspende la prescripción de la acción penal, la investigación puede llevarse adelante. Ese punto es importante señalarlo. El otro punto es que se ha hablado reiterativamente aquí de la palabra indicio. Dentro de la estructura del sistema penal acusatorio, la prueba de indicio no existe ya dentro de lo que es la estructura del sistema penal acusatorio. Las pruebas son la confesión, según la estructura antigua, la confesión, la prueba testimonial, toda esta prueba. La prueba de confesión tampoco existe dentro de la estructura del sistema penal acusatorio, ni la de indicios. Entonces, eso es importante señalarlo porque hoy en día hablamos de elementos de convicción y de prueba periférica. Lo que se conocía como indicios anteriormente, hoy en día es prueba periférica. La prueba periférica es la prueba circunstancial, es un hecho específico que a través de la inferencia, la lógica, te hace ver otro hecho que tú desconoces. Es decir, es la luz en el túnel que te permite, a través de un hecho que tú conoces, ver un hecho desconocido. El blanqueo de capitales normalmente es un delito que se analiza, se investiga por parte de los fiscales a través de prueba periférica. Es decir, no siempre hay prueba directa. No se requiere una sentencia condenatoria por el delito previo, pero el delito previo hay que probarlo, eso es importante, a través de la prueba periférica. Explíquenos eso. O sea, el delito previo... Explíquenos eso porque siempre se habla, bueno, para que haya lavado de dinero debe haber un delito previo, un delito precedente, como se dice técnicamente. Pero lo que sucede es que en toda lección de segundo año, de primer año de Derecho Penal, a ti te dicen que delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, que tiene que dentro de la estructura del delito tener la fase de ideación, de deliberación y de consumación. Pero ¿qué sucede? Para todos los conocedores de blanqueo de capitales en la teoría y en la jurisprudencia a nivel nacional e internacional, se debe conocer como delito antecedente previo una conducta típica, antijurídica, más no culpable. Es decir, una actividad. Usted tiene que probar una actividad
que genere un capital y ese capital pueda ser de origen ilícito. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no requiere una sentencia condenatoria por el delito previo. Usted requiere una conducta que sea típica y antijurídica, más no culpable. Y esto es importante definirlo, porque en toda la estructura de la investigación del delito de blanqueo de capitales existen las tipologías. ¿Y qué son las tipologías? Las tipologías son actividades que se han venido detectando a través de la experiencia, que son actividades en la escena bancaria, en la escena comercial, que te denotan que se puede estar utilizando el sistema bancario o comercial para cometer una actividad ilícita. Por ejemplo, depositar o sacar pequeñas sumas de dinero por debajo de los límites legales establecidos. Comprar vehículos de alta gama en efectivo. Estas tipologías, y por eso existen sujetos financieros obligados. ¿Qué es un sujeto financiero obligado? Los bancos, las cooperativas, ellos están obligados a reportar actividades inusuales o sospechosas. Esto no quiere decir que sean ilícitas las operaciones. Lo que sí quiere decir es que requieren una mirada más exhaustiva, porque es una actividad que no es acorde con el perfil del cliente o no es acorde específicamente con el movimiento de la plaza económica. Ahora, licenciado, siempre el lavado de dinero, cuando se habla del tema, se le vincula al narcotráfico. Pero ahora que vemos el caso de Suntrack, vemos que se acusa de lavado de dinero, pero no hay narcotráfico, sino se trata de un caso de estafa agravada. Al final, el lavado de dinero como tal es la consecuencia de una actividad criminal y no necesariamente de narcotráfico, ¿no? Por supuesto. Mira, Atenógenes, qué interesante pregunta hace. Eso es bueno para la docencia. En Panamá, a partir de 1986, la ley de drogas específicamente trae el blanqueo de capitales procedente de actividades de narcotráfico específicamente. Pero ya en el año 2000, Panamá aparecía en una serie de listas específicamente y temas de la GAFI, y se estableció lo que es el sistema de catálogo. En Panamá existe el sistema de catálogo. El sistema de catálogo va de la mano del sistema de estricta legalidad, es decir, se especifica de manera clara cuáles son las actividades que pueden generar un capital susceptible de ser objeto de persecución por blanqueo de capitales. Y hay un listado específico en la norma de cuáles son esas actividades. En otros países no existe listado. En otros países se habla, por ejemplo, de que cualquier actividad que provenga de un delito grave, entonces la Corte o los jueces a través de la jurisprudencia tienen que interpretar qué es un delito grave. Eso es problemático porque un delito grave puede ser interpretado como un delito que es susceptible de ordenarse la prisión preventiva. Existen muchas interpretaciones de qué puede ser un delito grave, pero en Panamá específicamente desde el año 2000 existe un catálogo de delitos y ese catálogo cada vez se va ampliando a otras actividades. Y en efecto, actividades como menciona, como es la estafa calificada, como es específicamente actividades de evasión fiscal y de delitos fiscales graves, más allá de ciertos montos, no todos, más allá de ciertos montos, ya salen de la esfera de la investigación administrativa para pasar a la investigación penal. Aquí las unidades específicamente de estas actividades, que son actividades de sujetos obligados a reportar, ellos tienen que tener dentro de sus estructuras personal idóneo que tiene que hacer la debida diligencia. Por ley tiene que hacer la debida diligencia. Y nosotros sabemos, Atenógenes, que a los mortales comunes los bancos nos llaman y nos piden, oiga, actualice sus datos. Oiga, señor, señale cuál es la procedencia de tal o cual depósito o tal o cual retiro. Y más si se trata de actividades de profesionales que son profesionales que son de los conocidos como profesiones liberales, como abogados, como contadores, como médicos. Existe esa necesidad porque es un tema de control, porque ¿qué sucede? El blanqueo de capitales es un delito que es un rompecabezas donde se requiere información no solo de entidades del Estado, se requiere información de entidades privadas. Y las entidades privadas, para tener esa información, tienen que requerírsela a su cliente y tiene que estar en la posibilidad de brindarla
cuando se la piden las autoridades competentes, pues si no las autoridades competentes no van a tener la información para poder llevar adelante este tipo de casos. Ahora, como usted está planteando, una cosa son los mortales que tienen que dar pues algún tipo de explicaciones. En el caso puntual de este caso que tiene varios hallazgos, más de 10 en el 2022, pasó algo en el Ministerio Público que se dejó hasta allí. Ahora es donde se retoma este caso. También hay algún tipo de responsabilidad, es decir, no se siguió con esta investigación que tal vez hubiese generado pues resultados no en el 2025, como los estamos viendo ahora. Mire, los hallazgos, específicamente los hallazgos son esos hallazgos. Hay que analizar si esos hallazgos que se encontraron tienen una relevancia penal con todo lo que son el resto de las piezas de convicción del expediente. Pero lo que mencionas es interesante. El Ministerio Público puede ir trabajando una investigación preliminar por años hasta el momento que el Ministerio Público considere que tiene los suficientes elementos para llevarlo ante el juez de garantía. Y esto quiero decirlo de una manera muy concreta. Con anterioridad, los fiscales decretaban detenciones preventivas, indagatorias. Los fiscales realizaban actos que son actos propios de la actividad jurisdiccional. Es decir, los fiscales tenían, de alguna manera, tenían funciones jurisdiccionales. Pero eso varía con el sistema penal acusatorio. Con el sistema penal acusatorio, toda actividad, el fiscal es el responsable de la investigación, pero toda actividad que implique algún tema de garantías constitucionales, ordenar allanamientos, verificar información bancaria, todo ese tipo de verificar alguna comunicación que haya tenido la persona a través de su equipo celular, a través de su computadora, cualquiera tema que tenga que ver con garantías constitucionales de la intimidad relacionadas con el domicilio, todo eso tiene que ser previamente consultado al juez de garantía, con anterioridad, aunque sea en la investigación preliminar. Es decir, el fiscal no puede actuar autónomamente, el fiscal tiene que tener un control permanente en la etapa de investigación preliminar, en la etapa de investigación formal, de lo que está realizando, porque lo que quiere el sistema penal acusatorio es que no hayan nulidades producto de actividades que realice el fiscal en las cuales no estén controladas por los jueces de garantía. Esto es muy importante porque todas las diligencias de allanamiento que se han decretado han sido autorizadas previamente por los jueces de garantía. Todas esas diligencias han sido autorizadas. Es decir, nosotros podemos decir aquí lo que sea con relación a que temas que yo he escuchado, que estos son persecuciones, que esto son, pero aquí habría que prácticamente haber contado a todo el Ministerio Público, a todos los jueces del órgano judicial, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una cuestión que a mí me parece realmente. Nosotros tenemos más de 100 jueces de garantía, usted imagínese, y eso todas esas solicitudes entran de manera aleatoria al sistema, aleatoria, es decir, porque no existe realmente, como quien dice, una posibilidad. Y yo lo que sí pido es que se hagan públicas las audiencias para que la persona vea la dinámica de lo que se está realizando y realmente no existe una percepción equivocada de los temas. Este tema es bien delicado. El control de las cooperativas hace tiempo es un tema que está dando mucho de qué hablar porque hay que hacer los reportes de las operaciones inusuales y sospechosas. Oiga, licenciado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Licenciado José Abel Mengor, ex fiscal contra el crimen organizado y también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, conversando con nosotros, haciendo mucha docencia sobre este caso de lavado de dinero que investiga en este momento el Ministerio Público sobre el Suntrax.